Mi nombre es Marisabel Pérez Richarte, estudio licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y este video es sobre la toma de signos vitales por parte de la materia de enfermería fundamental a cargo de la docente Noredith Prieto Robles. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo. Con ellos se puede observar, medir y vigilar el funcionamiento físico de un organismo. Los signos vitales son pulso, respiración, temperatura corporal y tensión arterial. Lo primero para la toma de signos vitales es la presentación del personal y explicar que se le tomarán los signos vitales. Después, según los 5 momentos, debe de existir un previo lavado de manos antes del contacto con el paciente y, de ser posible, uso de guantes. Toma de presión arterial. La presión arterial tiene como definición medida la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Su rango normal es de 90/60 hasta los 120/80 milímetros de mercurio. Es importante tomar en cuenta que saliendo de los rangos normales de presión podemos encontrar la prehipertensión, que oscila entre 120 a 130/80 a 89, la hipertensión estadio 1, que oscila entre 140 y 159/90 a 99, la hipertensión estadio 2, que oscila mayor o igual a 160 sobre mayor o igual a 100. Para la toma de presión arterial se necesita un esfingomanómetro o un baumanómetro y un estetoscopio. Las partes de un baumanómetro son la pera, el brazalete, la perilla o válvula, los tubos o mangueras, el manómetro y el manguito. Mientras que el estetoscopio consta de olivas, arco metálico, tubuladora, campana y la membrana o diafragma. Se colocará el manguito de compresión en el brazo unos pocos centímetros sobre el doblez del codo. Esta zona deberá estar libre de ropa o mangas de la camisa del paciente. Es importante aclarar que los valores de presión en niños serán diferentes, además que en los pequeños deberá tomarse en el tobillo. El paciente deberá estar relajado, ya sea acostado o sentado, y dejará caer su brazo sobre una superficie, mientras que el diafragma del estetoscopio lo colocaremos 2 centímetros encima del doblez del codo, justo donde pasa la arteria humeral. Tomamos la válvula de la pera y giramos en dirección a las manecillas del reloj, con intención de cerrar y que no se libere el aire del manguito. Y comenzamos a comprimir la pera hasta llegar a 200 en el manómetro, nunca se deberá llegar a 300. Una vez ahí empezaremos a soltar de 2 a 4 milímetros de mercurio y escucharemos atentamente. Es importante que no exista ningún otro ruido alterno. El primer latido que podamos escuchar fuerte y claro, justo en ese momento debemos observar el manómetro y el número en donde marque la aguja será la presión sistólica, que representa la fase de contracción del corazón en donde la sangre es bombeada a los vasos. Escucharemos atentamente cada latido con la intención de ver alguna normalidad y cuando dejemos de escuchar el último latido, observaremos de nuevo el manómetro y el número que marque será la presión diastólica, que representa la fase de relajación del corazón que permite que la sangre entre en el corazón. Por último, tomamos registro de la presión y vemos si está dentro del rango normal. Se registrará la presión sistólica en la parte superior y la presión diastólica en la parte inferior. Valoración de la respiración. El objetivo de conocer la respiración por minuto del paciente es conocer si existe una diferencia entre un registro del mismo y otro. La definición de respiración: se tomará en cuenta una inspiración y una expiración para ser considerada completa. Se debe encontrar como rango normal de 12 a 20 respiraciones por minuto. Fuera del rango normal podemos encontrar taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto y la bradipnea menor a 12 respiraciones por minuto. En este punto se debe observar al paciente en general, como la posición que adopta a la manera de inspirar y expirar. Este conteo se debe tomar sin que el paciente se dé cuenta que está siendo contado, puesto que podría cambiar sus respiraciones naturalmente. Se recomienda tomarlo mientras se toma el pulso. Existen algunos tipos de respiración, por eso se debe observar si lo hace con dificultad y sobre todo los movimientos del tórax. Toma de pulso. El pulso consta de los latidos por minuto que se detectan en algunas zonas del cuerpo por donde pasa la arteria más hacia la piel. Los tipos de pulso son radial, que es el más común, el carotidio, la femoral y la braquial. Estas zonas donde podemos tomar el pulso puede ser donde está la carótida, en ambos lados. Podría ser en el humeral, a la altura del codo, en el radial, que es la más común,
y en la cubital. En el lado posterior del cuerpo podemos encontrar el popliteo, aquí también se puede tomar. Y por último podemos encontrar solamente al tacto tibial posterior y pedio. El pulso radial del paciente debe estar cómodo con la extremidad apoyada y la palma hacia arriba. Se deben colocar las yemas de los dedos, principalmente medio y anular, justo donde pasa la arteria en la zona del hueso. Se deben contar los latidos, se recomienda que sean 15 segundos y posterior a eso multiplicarlo por 4. Sin embargo, tendrá un mejor resultado si los cuenta por un minuto exacto, ya que se puede escuchar las variaciones de latido y si es irregular o no. Valoración de la temperatura. Se debe valorar el estado de salud actual del paciente e identificar los cambios que hay en los registros posteriores. La temperatura corporal se define como la capacidad del organismo de mantener un equilibrio de calor generado y de calor perdido. El valor natural debe de ser de 37 grados centígrados o 98.6 grados Fahrenheit. Cuando la temperatura ronda los valores mayores a 38.3 grados centígrados, es considerado fiebre y es necesario bajarla a un rango más normal. La temperatura se puede tomar de manera oral, axilar o rectal. La temperatura rectal se recomienda más en niños, mientras que la temperatura axilar se recomienda cuando no se puede de manera oral. De forma axilar se debe sacar el termómetro de la solución antiséptica, secar, y posterior a esto también se debería de secar la zona axilar. Tendremos que colocar el termómetro dejando el bulbo del termómetro de 2 a 3 centímetros en el hueco axilar. Se le pide al paciente que eleve el brazo apoyado un poco al tórax para mantener el termómetro en el mismo sitio. Posterior a eso, se debe limpiar y tomar registro de la temperatura y realizar las acciones pertinentes. Por último, se coloca en agua jabonosa. La toma de signos vitales es importante ya que nos ubica rápidamente la salud actual del paciente y es necesario registrar cambios o complicaciones que se puedan presentar.